quiero agradecer a la Universidad Blas Pascal la invitación, si bien de cierta forma escasa también, la oportunidad de poder participar en este encuentro de docentes. Y vamos a abrir la presentación, que no sé dónde quedó. Martín. Los chicos lo escondieron no sé dónde. Sí. Aquí. Un poco, y tenemos hasta la 1. Bien, entonces voy a tratar de ir rápido, pero al mismo tiempo respetando los tiempos de todos. Cerrar no es fácil, sobre todo cuando hemos tenido una personalidad de la talla de Ángel Pérez Gómez, que nos ha iluminado, nos ha realmente dado mucha información, nos ha aclarado conceptos, como dijo él, que propuso aclarar estos conceptos que están vinculados con la formación o la educación en la era digital. Lo que yo quería proponer es simplemente una reflexión y compartir con ustedes ciertas inquietudes que tienen que ver con la formación docente en nuestro siglo, ¿no? Y por eso juego un poquito ahí con el tema de las preposiciones, es decir, la formación docente en y para el siglo XXI, porque en realidad estamos formando docentes para el siglo XXI como si fuera un futuro, pero en realidad estamos en el siglo XXI, o sea que estamos formando desde el siglo XXI, desde la era digital también, y la pregunta es ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Desde dónde, no? El cambio que se le pide a la escuela, por supuesto que es un cambio necesario, yo creo que nosotros estamos de acuerdo. En las preguntas salió y Ángel Pérez Gómez dijo, bueno, es radical el cambio, es un cambio que se necesita de base. Y en cierta forma también la pregunta era, ¿qué está primero, no? O sea, ese cambio de base que le pedimos a la escuela es un cambio de base que necesitamos en la formación docente. No hay cambio posible en la escuela si la formación docente no cambia, es parte del sistema escolar. Entonces mi pregunta era, ¿cómo estamos enseñando? Son más preguntas que respuestas, ya claro. Pero ¿cómo estamos enseñando? ¿Cómo estamos formando a los docentes para el siglo XXI? Y ¿cómo se reflejan estos cambios o no en las instituciones formadoras? Mucho se ha dicho, en general, también lo retomó Ángel Pérez Gómez y seguramente ustedes lo han trabajado en distintos seminarios, del impacto de las tecnologías, los cambios que ha habido este siglo y lo retrasada que está la escuela frente a todas estas problemáticas, ¿no es cierto?, que han impactado en el orden social, institucional, laboral, o sea, es como un gran cambio, es el paradigma de nuestra época. Y sin embargo, tenemos en cierta forma una escuela que ha sido pensada todavía en el siglo XIX y el problema es que no solo en su estructura sigue anclada a una época que nos precede, sino que también en sus prácticas pedagógicas, que es un poco también la problemática que salió con las chicas que decían la dificultad de cambiar ciertas estructuras, ¿no es cierto? Si nosotros vemos las experiencias de aprendizaje en general que se construyen durante toda la escolaridad, o sea, nosotros empezamos que a los 4 o 5 años, los que empezamos a esa edad, y después tenemos 12 años de escuela, otros tantos de estudios, de facultad, que es la parte experiencial, o sea, lo que nos forma y nos marca muy fuertemente, es lo que un poco habló Ángel Pérez Gómez diciendo que era esa mente en cierta forma intuitiva o ese conocimiento práctico. Él hizo la distinción entre conocimiento y pensamiento práctico. El conocimiento práctico era en cierta forma inconsciente, mientras que el pensamiento era la parte que lográbamos hacer reflexivo. Entonces yo un poco para también trabajar esto que salió en lo que plantearon las chicas, quería compartir, bueno, un poco también el tema de las imágenes como de las escuelas que siguen siendo la misma, una historieta de Quino, porque el humor siempre nos ayuda, o es una forma metafórica de entender la realidad. No sé si se ve bien, de todas formas leo un poquito. Dice,
en esta casa no se habla de sexo, y menos en la mesa, me decía mi papá, dice el señor, no el personaje. Y sacá el codo de la mesa, cretino. El codo no se pone nunca en la mesa, me decía mi mamá. Tanto me lo dijeron que se me ocurrió pensar, ¿saben qué? Y se mira, está en la cama, piensa que el sexo estaba en el codo. Eso se me ocurrió pensar. Y entonces empezó a aparecerme que el mundo era algo horrible, lleno de represión, de lujuria, de censura, de libertinaje. Luego fui creciendo y claro, aprendí la verdad. Después pasó el tiempo, me casé y hoy tengo hijos y el mundo me parece hermoso porque soy feliz. Ups, perdón. En cierta forma lo que estamos viendo es cómo juegan las representaciones sociales o cómo nos marcan nuestra historia personal y las experiencias que tenemos de una forma tan fuerte que construimos teorías del sentido común que a la larga juegan un papel casi tan importante como toda la teoría que podamos aprender. O sea, en la conformación de nuestra identidad profesional entran en juego estas experiencias personales que hacemos en la educación, los modelos que tenemos de los profesores en prácticos, en lo que hemos tenido nosotros como profesores, y también lo que hemos estudiado, las teorías que hemos tenido en nuestra formación. Pero a la hora de la acción, muchas veces estos comportamientos inconscientes, como dijo el doctor Pérez Gómez, aparecen de una forma mucho más espontánea que a lo mejor todas las teorías que no hemos vivenciado desde una práctica concreta. Entonces, la pregunta es, nosotros somos formadores y formadores, pero ¿cuál es nuestra formación? Y bueno, también había planteado el doctor Pérez Gómez que no importaba qué enseñáramos o cómo lo hacemos, sino en quiénes nos convertimos. ¿Se acuerdan que había dicho esa frase? No saqué muchos apuntes, pero no los voy a buscar ahora, que lo importante en realidad no era lo que logramos, sino lo que hacemos de nosotros mismos. Y un poco preguntarnos en esta situación de tecnologías, o sea, del impacto de la tecnología en todos los órdenes de la vida social, cómo impacta la era digital o la tecnología en la formación docente, o sea, ¿qué estamos haciendo? Para eso, bueno, viendo, Ángel Pérez Gómez trabajó estas metáforas que él decía del camello, del desierto, o la metáfora de la educación bancaria de Freire, diciendo cómo estos dos paradigmas conviven, ¿no es cierto?, entre una sociedad que se regía por estos paradigmas y otra sociedad que él definió como de la abundancia, de la incertidumbre, de la complejidad, que es en la que estamos inmersos nosotros. Ahora, nosotros estamos preparando a los futuros docentes que se van a desempeñar dentro de 3, 4, 5 años para afrontar una enseñanza de chicos que tienen que ser, como dijo él, en estas competencias que nombró al final, que tenían que poder utilizar su sabiduría o su capacidad, las capacidades que él llamaba las competencias o cualidades que le decían que eran saberes. Los primeros que nombró eran prácticos, eran eran artísticos y científicos, decía, porque era la capacidad de analizar con rigurosidad, de diagnosticar, de diseñar, de proyectar y de evaluar. O sea, hay una capacidad. Después decía que tenían que poder ser también de vivir y convivir, o sea, de saber estar en espacios heterogéneos, múltiples, de la diversidad, eso hincapié en esto. Y en tercer lugar, esa capacidad de la autonomía, o esa competencia que le damos a él, la competencia individual, creo, del proyecto personal, que le permitía o nos permitía a nosotros como ser individuos autónomos, o a nuestros alumnos, ser autónomos, autosuficientes, o sea, autosuficientes en el sentido de autoconocerse, ¿no?, de autoobservarse y al mismo tiempo de tener una autoestima que nos permita poder desarrollar nuestro proyecto personal, mirándonos a nosotros mismos en quiénes somos. Estamos en condiciones, nosotros mismos, si nos miramos, de haber desarrollado esas competencias para permitirles a los otros desarrollarlas. Entonces, ¿cómo podemos trabajar
nuestra propia capacidad docente. Y en cierta forma, el hecho de esta práctica reflexiva, que también decía, el docente se tiene que conocer sus prácticas, conocer sus debilidades, cómo se trabaja, cómo trabajamos nosotros como docentes y cómo se trabaja en el profesorado. Entonces, es muy importante, dentro de estas competencias, él también aclaró que una de las características de nuestra época es la posibilidad, primero, de enfrentarse o de poder tratar con estas situaciones complejas o con esta incertidumbre. O sea, cómo hacer frente a la incertidumbre es la primera, digamos, característica de nuestra formación. La segunda sería cómo promover la colaboración y la interacción, porque dijo que hay que hablar, hay que dialogar, es como que el lenguaje es una cuestión, además tiene que ver con todo lo que él empezó a desarrollar del cerebro y de lo cognitivo, de cómo el lenguaje nos permite construir a partir de mayores experiencias, mayores capacidades también, o sea, un mejor desarrollo. Y la tercera que él decía era estimular los procesos autónomos y creativos. O sea, si nosotros logramos eso en nosotros como docentes y lo trabajamos a través del ejemplo y de la modelización bien entendida, ¿no?, en la práctica, seguramente vamos a lograr de alguna forma algún cambio. Flavia Tedilli habla de que la escuela se basa en 4 supuestos pedagógicos. O sea, no que se basa, sino que hay 4 supuestos que inciden, entre otros, en la escuela. Seguramente lo han manejado, que son los cronosistemas, que también hizo referencia, que es un poco lo que las chicas decían, esa dificultad de romper con las cosas que ya están preestablecidas y que son así porque en una determinada época se diseñaron de esa manera. Esos cronosistemas están vinculados a ciertas simultaneidades, o sea, todos aprenden lo mismo de la misma manera y es difícil romper con esos espacios. Hay prácticas o los aprendizajes en general no están, no despiertan el interés de los estudiantes, o sea, se crean relaciones que se llaman de baja intensidad, porque en realidad no hay ese involucramiento del que también habló Ángel Pérez Gómez hace un ratito, y por otro lado tampoco digamos, el sistema escolar o el dispositivo escolar, como decía él, se basa en la presencialidad. Y en la presencialidad además acotada por el cronosistema, o sea, no se pueden romper las áreas, no se pueden romper los horarios, no se pueden cambiar los turnos. Y en realidad el currículum en este momento es bastante más flexible de lo que son los docentes, porque si uno lee los diseños curriculares de Córdoba, los nuevos formatos posibles, hay opciones para trabajar de forma distinta. Sin embargo, la tradición, el peso, ese conocimiento, digamos, que no es el pensamiento, ese conocimiento práctico que hemos hecho a través de la experiencia, es más fuerte en nuestra formación para permitir el cambio. Entonces, un poco es pensar la educación desde este otro lugar en que nos pensemos a nosotros como docentes, que tenemos que primero cuestionarnos a nosotros mismos, nuestras prácticas, para poder ver cómo cambiamos todo esto. Y muy brevemente voy a hacer referencia a 3 tópicos, he ido corriendo así, me agitaba, a 3 tópicos que tomo de determinados autores, o sea, que voy a ir diciendo para acompañar este pensamiento. El primero, bueno, de Emilia Ferreira, o sea, podemos ver que ella dice, seguramente todas conocen la cita, que leer y escribir son construcciones sociales. Y por lo tanto, cada época y cada circunstancia histórica da nuevos sentidos a esos verbos. Nosotros podemos, con ese mismo criterio, o haciendo una analogía, decir que enseñar y aprender son construcciones sociales. Y que cada época y cada circunstancia dan nuevos sentidos a esos verbos. Y enseñar y aprender en nuestra época están atravesados por lo digital, por la era digital. O sea, lo dijo muy españolamente Ángel Pérez Gómez diciendo la tecnología se va a cargar al sistema, como diciendo, no se puede, Dussel lo dice, la tecnología entra en las aulas y no hay vuelta atrás, una cuestión así. Entonces, es algo a lo que nosotros nos tenemos que
que sumar en el buen sentido, pero no para usar, sino para permitir cambios, para transformar, o sea, para hacer prácticas que antes no se hacían. Y eso es como un gran desafío, que todavía no se logra, o sea, se está haciendo, hay muchas buenas experiencias, hay buenas prácticas, como decían las compañeras, pero es uno de los grandes desafíos que tenemos para realmente lograr el cambio, para que ese cambio sea radical. Otro de las frases, digamos, que tomé de un otro autor español, que es Manuel Area Moreira, él analizando en un UBATIC que hubo hace un par de años acá en Buenos Aires, él analizando algunos problemas, algunas reticencias que hay en el uso de la tecnología en las universidades principalmente, él decía que hay ciertas reticencias para usar las tecnologías en las aulas y que son de distintos tipos. Por ejemplo, hay reticencias actitudinales, hay reticencias formativas y lo que pasa es que muchas veces uno se asusta con la tecnología y las instituciones tienden a comprar equipamiento, por ejemplo, equipamiento que no se sabe usar y que tampoco uno logra saber cuál sería una práctica pedagógica adecuada para que eso impacte en los aprendizajes. Entonces hay una reticencia por parte de los docentes y por parte de las instituciones a usarla. Entonces perviven en cierta forma viejas resistencias, dice él, con nuevos espejismos. O sea, también está el espejismo de pensar que esto todo lo va a cambiar, todo lo va a poder por el solo hecho de hemos tecnificado la escuela porque compramos 3 pantallas digitales. Tenemos aula virtual y en el aula virtual se cuelgan una serie de documentos y guías que no promueven a un aprendizaje, como decía recién el doctor Pérez, que se hiciera un aprendizaje realmente autónomo, o sea, que los chicos aprendieran a usar lo mejor, a tomar las mejores herramientas para poder hacer su proyecto personal. Entonces, cuidado o reflexionemos en qué medida nosotros nos apropiamos de la tecnología y cómo las estamos haciendo participar en los proyectos personales de los chicos, ni siquiera en lo que nosotros queremos que se vea. No son los PowerPoint, no son las presentaciones, sino qué aporta, para qué, lo teleológico que dijo él. Bien, la segunda, preparar la clase o prepararse para la clase. Y acá, de nuevo, otro cuestionamiento, porque si bien, y lo vio en las 4 opciones que dio al final, que eran para él como la característica también de las competencias, la planificación es una de las características o una de las tareas irrenunciables del docente, junto con el diagnóstico, el desarrollo y la evaluación. La planificación no significa encorsetamiento, sino que es un guión que nos permite actuar, pero eso va a estar en consonancia con, a mi criterio, o sea, hay un diálogo entre la planificación y la improvisación. Pero no la improvisación como dice la RAE, que es hacer sin fundamentos y sin teoría, sino la improvisación del músico. La improvisación de que solo puede improvisar el que tiene el conocimiento técnico, el que tiene la experticia, el que es artista, el que crea, estaría vinculado con lo que dijo Pérez Gómez de la competencia artística rigurosa, o sea, el rigor, o sea, la sistematicidad, pero al mismo tiempo con la creatividad. Entonces, permitir que haya en nuestras planificaciones la flexibilidad de crear espacios o ambientes que las chicas también, esas son palabras que ustedes ven emergen de la necesidad del cambio, la flexibilidad de espacios diferentes donde se puedan desarrollar estas capacidades o estas competencias autónomas. Por eso la idea es de prepararse, digamos, para la clase. Bueno, había un par de cositas para decir, pero es un poco trabajar los conceptos de cómo nosotros vemos
la situación del aula, si es una configuración dinámica y cambiante o si el aula es el espacio o un espacio, digamos, cerrado como lo percibimos. Al mismo tiempo, en la formación docente esto daría para pensar cómo hacemos las prácticas, cómo trabajamos los portfolios, cómo trabajamos los registros y la investigación que él dijo, ¿no es cierto?, esto de teorizar la práctica o de experimentar la teoría, que es un poco lo que están trabajando ellas, y que ya desde la formación docente en varias instituciones se está haciendo, y este es el optimismo pedagógico, se puede. Entonces también sumarnos, y otra cosa que es muy importante, trabajar en forma colaborativa. Hay montones de institutos, hay montones de escuelas, y los proyectos siguen siendo entre la escuela, y a lo mejor habría que ver la forma de trabajar interinstitucionalmente, de voltear las paredes del aula y de la escuela para trabajar de una forma más permeable, donde las experiencias sean más ricas todavía. Y bueno, y vamos a ir finalizando en realidad, porque la tercera frase que me propuse yo como tópico para decir, bueno, vamos completando, cuando la forma es contenido. ¿En qué sentido? Que para nosotros nos paramos frente de una clase, nos paramos frente a docentes que están en formación, la forma es contenido, no es declamativo, no es discursiva la enseñanza, no tenemos que decir, hay entornos de aprendizaje, los entornos personales de aprendizaje son tal cosa, sino que tenemos que generar los espacios donde el aprendizaje sea experiencial, porque es a través de la experiencia donde nosotros vamos a lograr el cambio. Entonces también plantearnos que como nosotros generamos los espacios, o sea, como formadores de formadores, también vamos a lograr que los chicos cambien su actitud hacia el conocimiento, se involucren, logren cambiar distintas formas de trabajar. O sea, hay dinámicas. Él dijo, nosotros lo que tenemos que planificar en realidad son los proyectos, las tareas, las actividades. No es que planificar el objetivo, son las competencias. Nosotros planificamos principalmente el tipo de actividades que queremos desarrollar para que se logren todas estas competencias de las que hablaba Pérez Gómez, pero competencias entendidas como cualidades. Entonces el docente pasa de ser el que diseña, o sea, el experto en su disciplina, porque ya la disciplina cae como concepto, para pasar a ser el que puede generar y promover espacios de interacción, espacios flexibles, espacios donde cada individuo puede desarrollarse plenamente en todas sus cualidades. Un poquito eso era rápidamente, como para no pasarme con los tiempos, y había pensado un videíto para terminar. Estaba acá. Está en portugués, pero había uno con traducción en español que me pareció muy mala la calidad, entonces preferieron, es un portugués que se entiende y de paso también ejercitamos nuestra capacidad de intercomprensión que bien nos hace. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Prezado professor, é com satisfação que informo, a partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professor. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro.
as novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. Dois vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. Lo dijo ahí un poco porque son conceptos que están vinculados, el tema de la era digital, de la tecnología, de la enseñanza, del aprendizaje, de la formación docente, y la idea es un poco que empecemos a pensar y a revisar nuestras prácticas, a saber que el cambio es posible, en realidad que nosotros podemos transformar la educación y que está en nosotros. O sea, tenemos un rol muy importante en esto. Espero que nos sumemos todos. Muchas gracias.